Habla del informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana. Déjame decir, sí, de eso voy a decir dos cosas. Lo primero es que el informe del Fondo Monetario Internacional señala que la economía dominicana va a crecer por encima de su potencial. El potencial de la economía dominicana es 5%. En proporción al producto va a crecer 5.5. Dice el fondo. Dice el fondo. Y otra cosa que le digo, generalmente la economía dominicana crece un poquito más, del fondo. O sea que podemos estar aspirando a un 6%, que es mucho y un poquito demasiado. Para que sepan, ¿eh? Para que sepan, número uno. Número dos, en cuanto a la inflación, aparte de la práctica desleales de comercio, oligopolio, monopolio, manejo extraño en la intermediación de la producción agropecuaria o manejo también prácticas desleales de comercio en las importaciones de bienes, aparte de eso que pueden inducir en un incremento de la inflación. Hay que decirle a los ciudadanos, en contrario a lo que señaló algún periódico de la mañana, es que la economía dominicana este año va a recibir más dólares que el año pasado. Sí. El turismo va a crecer más, las remesas van a crecer más. Pero no es porque, gracias a la Virgen de la Altagracia y al Altísimo, pero es, además de eso, de esa intervención divina, es que la economía de los Estados Unidos la economía de los Estados Unidos está en un ambiente de prosperidad. Por los indicadores que tiene. Los indicadores pleno empleo, el índice general de confianza del consumidor altísimo, es decir, se consume mucho. Y la economía americana está vendiendo, son inventarios ya, para que lo sepan. Sí, señor. O sea, todo el gran comercio lo que está poniendo a vender es los inventarios. Lo que están supliendo, llenando inventarios, porque los inventarios han ido a la góndola. ¿Eso se entiende? Así es. Es una economía donde el índice de confianza del consumidor está altísimo. Quiere decir, la gente está consumiendo. Y donde el hecho de que se aumentara la tasa de interés por la Reserva Federal, lo que hace es que garantiza todo ese entramado, que la inflación no se desborde, porque hace que la gente devuelva grandes capitales hacia los bancos. Y no, a pesar de Trump, no se ha caído el Wall Street. Déjame decirte esto último. Entonces, por esa razón, las remesas aumentan. Claro. Las remesas aumentan. Estamos hablando que entre remesas y turismo, estamos hablando de casi 14. Ambos van a estar casi bordeando los 7.000 millones. Bordeando los 7.000 millones entre uno y otro. Casi entre los dos. 14.000 millones. Entre los dos van a estar 14.000 millones. Es solamente esos dos. Las importaciones de bienes, por el hecho de que hoy es el año de la promoción de las exportaciones, olvídate, va a pasar en términos netos las no tradicionales de 10.000, 12.000. Ahí solamente tenemos 24.000 millones. Y falta la inversión extranjera directa, que como consecuencia de que se incremente el turismo, de que ha habido problemas en Puerto Rico. Que supera los 28.000 millones de dólares. Dominica tiene una crisis, su economía tiene casi menos 9%. Es decir, una economía en quiebra. Para ponerte cómo está el Caribe, que es turismo. Por tanto, la República Dominicana tiene muchas cosas para decir que vamos a estar por lo menos 4.000 millones más que el año pasado. ¿Es así? No, más de 2.000 millones de dólares más. Fueron 24. Ahora fueron 3.000 millones. Ahora fueron 3.000. No, estoy hablando del total. Del total, sí. El total fueron 27.000 millones. Fueron más un poquito más. De 2.000 millones. Vamos a aproximar a 30.000 millones de dólares. Los ingresos. Entonces, no me hablen que con ese flujo de dólares no es posible que haya problemas de carácter monetario en el país. Para que sepan. Entonces, no me gusta que además de estar diciendo tantas cosas que nos vamos a morir en la víspera, que digan también que la economía, que el fondo, la idea era decir que el Fondo Monetario está diciendo que nos fuñimos y que la inflación el año que viene nos va a desbaratar. Ninguna de las dos cosas. Eso se parece mucho a las predicciones que se hacen con Trump. Que no es tan fiero el león. Oye, número uno, ya está hablando de reestudiar el asunto de la salida del Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico. Ya está hablando, oigan esto, ya Trump le están poniendo fecha a la visita que va a hacer el gordito coreano a Washington. Oye, y una cosa importante, mira,
bombardeó, ciertamente, mandó los famosos Tomahawk. Pero en forma muy... Pero no le dijeron previo... Espérate. Pero quítese de ahí por Sí, donde va a pasar la cosa. No hay un muerto y fue a parar unos almacenes que estaban vacíos. Óyeme, por favor, esa chupeta como que me la... Sí, pero tranquilízate. Vámonos a un cambio. Penosamente vamos a tener... ¿Cómo penosamente? Al distinguido camarada Julio Ortega Tous, prominente ciudadano de la República, que va a hablar del tema de Rusia, cegadamente, pero va a hablar de eso. Previo que yo tenga una conversación con él. Si el hombre imparcial dice. Vámonos a un cambio, señores. De verdad, quedémonos para cultura general y para información precisa sobre los temas internacionales, especialmente Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte y etcétera. Nos vemos en un momento. Bueno, como miembro de Diario de 4 a don Julio Ortega, nosotros tenemos que procurarlo cada vez que nos sentimos de alguna manera obligados a dar orientación, a ofrecer orientación a nuestros escuchas televidentes. Así que, buenos días, don Julio. El entorno internacional, según lo refieren los medios, luce tenso, cercano al borde del precipicio. ¿Es eso cierto, Julio? Tenso sí, pero no cercano al precipicio. Donald Trump echó para atrás las medidas contra Rusia. Él había anunciado algunas medidas en contra del gobierno de Rusia y de Putin. Pero veo ahí en los medios que decidió postergar eso, dejarlo sin efecto. Y vemos también que los ataques aquellos a Siria se produjeron en forma que ahora dejan dudas de que lo que se buscaba era diezmar las fuerzas de Siria, sino crear un ambiente mundial como el que se creó, se creó una cierta incertidumbre con relación a ello, pero los cohetes fueron a dar a almacenes vacíos y hasta el momento no se ha mostrado una sola, no había un muerto. No hay un muerto, pero mira, no se ha mostrado una sola prueba de que allí existe armas de destrucción. Pero si hoy es que hoy es nada, Siria, con el apoyo de Rusia, solicitó el ingreso a su territorio y al territorio en que supuestamente hubo este ataque químico, de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, por su sigla en castellano. Esos inspectores de esa organización están ingresando hoy a la zona donde supuestamente... A verificar si ciertamente se usó... Si hubo realmente armas químicas. Entonces, tú eres observador, juez y también verdugo. Es decir, tú determinas que hubo un ataque químico y sin ninguna presentación de pruebas. En el caso de Francia fueron 2 fotos. Y en el caso de Inglaterra ninguna. Y en el caso de Estados Unidos tampoco. Y entonces deciden hacer un ataque. A mí me da la impresión que las motivaciones de cada parte en este caso, aunque coinciden, son distintas. ¿Cómo así? Ustedes saben que en Estados Unidos hay una campaña muy fuerte del supuesto apoyo ruso a la candidatura, al entonces candidato Donald Trump, y que según los demócratas Donald Trump gana las elecciones
según el sistema electoral norteamericano, porque no sacó mayoría de votos, por la influencia de los rusos, la manipulación de los rusos, la intervención de los rusos, la que se dio cuántas cuentas de Facebook, Cambridge Analytica, esto. Que metan ahí que la No, cotorrita no, perfecto, ok. Y ciertamente hay un fiscal especial, el señor Mueller, que fue designado para hacer esa investigación. En el caso de los Estados Unidos, estos fiscales especiales, recuerdo aquel que investigó el caso de Mónica Lewinsky, que puso casi al borde de la destitución a Bill Clinton. Son personajes que llevan a cabo son fiscales que llevan a cabo su función. Hay 4 personas no imputadas, sino que han confesado. Implicadas, porque están implicadas. Implicados y con confesión. Sí, ya confesos. Confesos. Entre ellos el señor Manafort, que fue el jefe de campaña durante la mayor parte de esa campaña electoral de Donald Trump. Los otros 2 en el rango de la campaña electoral también, y el general Kelly, que fue brevemente asesor de seguridad nacional, que es un cargo muy importante. Entonces, la situación en Estados Unidos de prácticamente no solo acoso, sino de ataque permanente al presidente Trump, y además él con todos esos tweets también ayuda mucho a que los medios tradicionales, el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, los grandes medios de comunicación norteamericanos, las cadenas de televisión, CNN, NBC, CNBC, son muy hostiles. Sí, es verdad. A su presidencia. Entonces, él, ante esta situación de supuesta identificación y apoyo o coordinación con Vladimir Putin, él algo tiene que hacer para desmarcarse, para decir, no, yo no soy ningún prorruso. Lo primero que hizo fue algo inaudito en la diplomacia internacional, que fue expulsar 60 diplomáticos por algo que supuestamente también pasó en Gran Bretaña. Es decir, la diplomacia y las reglas de diplomacia, usted toma medidas retaliatorias cuando algo le concierne directamente. Pero en este caso, Estados Unidos y 27 países más de la Unión Europea expulsaron también casi 150 diplomáticos, Australia, y llegó a decir la primera ministra de Nueva Zelanda que ellos no tienen a quién expulsar, pero que si hubieran tenido también lo expulsan. Sí. Entonces, realmente la situación es una situación de presión al presidente de los Estados Unidos y a su gestión para demostrar que ellos no son ningún prorruso. Entonces, en el caso este del supuesto ataque químico, que también quien lo denuncia son organizaciones con muy poca credibilidad, los llamados Casco Blanco, que son financiados por los Estados Unidos, que suplantan a la defensa civil siria, que existe, pero que ellos tienen una actividad paralela. Y algunas escenas que se han filmado de personas echándole agua y poniéndole máscara de respiración. Pero no hay ninguna prueba fehaciente, ninguna prueba corroborada, ninguna prueba que un organismo internacional como la OPAC certifique. Recordemos lo que pasó con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. No, se nos olvida eso. Que se hizo una campaña mundial que llegó a decir
Tony Blair, entonces primer ministro de Gran Bretaña, y el secretario de Estado de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, con 2 fotos y una supuesta muestra, un potecito, de que habían armas de destrucción masiva en Irak, que eso no era discutible. Invaden el país, destruyen el país, matan 1 millón de personas y después no hay armas de destrucción masiva. Nada. No existían. No aparecieron. Entonces, hay un problema de la realidad a la que tú te refieres, porque el hecho de que Hitler invadió Polonia en 1939, eso es un hecho comprobable. Si hubo una invasión y ocupó un país, y habían dado un plazo de que si eso se hacía, iba a desatarse la guerra. En el caso de este es que se inventan un hecho, se inventan armas de destrucción masiva, se inventan ataques químicos, y no es defendiendo al gobierno sirio que yo estoy. Yo lo que estoy diciendo es que hay cosas que son totalmente invenciones. Es una guerra mediática. Eso te en gran decir, parte. El papel de la prensa internacional no ha sido... No, una cosa... horrorosa. Horrorosa. Se parece mucho al apartamento de Oye, Lula. es que los no, seguidores de Lula fueron y lo óyeme, ocuparon. Es que no se trata tan solo de una simple manipulación o ocultamiento de información. Es mentir. Sino mentir. mentir, es que están y mintiendo. preparar escenarios. Involucrarse en preparar Operaciones de falsa bandera. De falsa bandera, exactamente. Eso es increíble. De falsa bandera, filmadas algunas, Eso es que se han filmado cómo se hace una operación de falsa bandera. Pero es increíble eso. Eso sí es. Esas son prácticas que ya se conocen, que se están trasladando, ya parecen mundiales, porque lo mismo está pasando Julio, en pero Brasil. hasta dónde están las cosas, porque en un momento se creó una situación de tanto espanto en Siria y de lo que venía y de los bombardeos y de la amenaza de Rusia. A mí me da la impresión que se temió que no, pero estamos al borde de una tercera no, y que guerra Rusia iba a mundial, responder. que Rusia iba a responder. Y de un momento a otro vemos que hay un repliegue. Eso fue como una operación que se decidió hacer para no perder la cara, para decir no hicieron nada, como le pasó a Obama, Sí. que amenazó, después negoció y realmente se destruyó prácticamente la totalidad del arsenal químico eso es algo que se olvida también. En 2015 se destruyó totalmente, se entregó y lo destruyó la OPAC. Sí. Y certificó que no había más armas químicas. Entonces ahora hay armas químicas otra vez. ¿Cómo es la cosa? Ahora, lo que es muy más grave es que... Pero ¿cómo tú puedes poner al mundo los espérate, mercados? En esos días se vivieron Sí, pero momentos de espérate. incertidumbre. Lo que es más grave y está por venir, Sí. que realmente es donde yo creo que sí realmente hay un peligro Sí. de escalada de guerra y de escalada militar, es La lucha por los mercados. no. Es en la renovación que debe producirse a principios del mes próximo del acuerdo nuclear con Irán. Y evidentemente ustedes vieron que Donald Trump canceló, como decimos en Dominicana, al secretario de Estado, Rex Tillerson, y en su lugar puso a Mike Pompeo, que era el director de la CIA, y así hizo un rediseño de parte del gabinete. Un hombre duro que de acuerdo a Trump piensa como él. No, y le preguntaron que por qué. Sí. ¿Por qué él sale de un hombre que era un hombre con mucho prestigio, un hombre que venía de la gran empresa de la ExxonMobil? Y él dice, el problema es que con Rex teníamos muchas diferencias, particularmente mantener o no el acuerdo nuclear con Irán. Si ese acuerdo nuclear de Estados Unidos se retira, es el terreno fértil para un ataque militar, no de Estados Unidos directamente, sino de Israel. Sino de Israel a Irán.
Israel e Irán. Pero Irán tiene tropas presentes en Siria, al lado de Israel. Si la frontera, Siria e Israel hacen frontera. Y hay una parte de Siria que está ocupada de la guerra del 73, que se llaman los Altos del Golán. Entonces, esa sí es una situación mucho más grave, porque la guerra en Siria ya la ganó el campo del gobierno y los rusos. Lo que quedan son reductos. Inclusive, días antes, una semana o 2 semanas antes de descubrir este supuesto ataque químico, que desde el punto de vista militar tampoco hace sentido, porque ¿cuál era la operación militar que estaba llevando a cabo la Fuerza Armada Siria? Hay una zona, un bolsón, un reducto, que se llama Guta Oriental, cerca de la capital, Damasco, que estuvo durante más de 5 años en manos de los rebeldes, de distintas facciones rebeldes, yihadistas. Y el gobierno que ha ido recuperando territorio, hizo una operación militar de muchos meses y ya estaban derrotados militarmente. ¿Qué sentido hace, desde el punto de vista militar, que se use usar armas químicas en una batalla que ya tú tienes ganada? Sí. Que tú sabes que va a desatar todos los demonios a nivel internacional. Seguro, pero no hace sentido. Está bien. Es como absurdo, es tomarte por tonto. Sí, pero no. Yo pienso que hay un componente que no hemos tocado. ¿Cuál es la verdadera motivación y causa para esta iniciativa militar en la zona? Lo que pasa es que la iniciativa fue muy pobre. Sí, se esperaba pero buscando ¿qué es lo una que invasión casi. Sí, ¿qué significa para Estados Unidos, además del plano militar, político, desplazar el gobierno de Siria y tomar control de eso? Es gas, es petróleo, es paso. No solamente es petróleo y gas, es también un caos político parecido al de Libia y un caos político parecido al de Irak. ¿Pero con qué propósito? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son las ganancias de causa hay muchos reales? propósitos. Uno de ellos es, porque es que intervienen tantos factores. Uy, yo no creo que Israel es un factor. Consolidar a Israel. Consolidar a Israel y eliminar la presencia de Irán y de los chiíes cerca de la frontera de Israel. Sí. ¿En busca de qué? En busca de consolidar el poder pro-norteamericano en la zona, del cual Israel es una base fundamental y Arabia Saudita es otro. Y aunque son supuestamente enemigos a muerte, Arabia Saudita, por debajo se están coordinando. De hecho, hoy en día hay otra guerra que no se habla, que es la guerra de Yemen, que está llevando a Arabia Saudita. Dicen que está sangrienta. Sangrienta. Millares de niños muertos, de gente muerta por hambruna, bloqueados. Es algo que está como proscrito en la prensa internacional. Pero de eso no se habla como que no son gente. ¿Por qué? Porque es Arabia Saudita que está llevando a cabo esa guerra. Y la está llevando a cabo contra un grupo insurgente que supuestamente es pro-iraní. Entonces, fíjense cómo son las informaciones. El papel de la prensa es una cosa, y de los medios. Y de los medios de comunicación. Sí. Es decir, solamente esa cortina negra de los medios, los grandes medios internacionales, se rompe porque existen las redes sociales. Pero es limitado. Otro factor es el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Irán por la primacía en el Medio Oriente. Hay un factor nuevo que además es importante y es Turquía, que tiene unas fuerzas armadas muy poderosas, que va a hacer todo lo posible por eliminar la autonomía de los kurdos, que son apoyados por los Estados Unidos. De ahí tú entiendes el alejamiento entre Turquía y los Estados Unidos, miembros de la OTAN, los dos. El segundo ejército más grande de la OTAN es el de Turquía.
Las Fuerzas Armadas más poderosas, más que Alemania, más que Gran Bretaña, etcétera. Entonces, es una situación en la cual, para mí, la prueba de fondo va a venir con la renovación del tratado nuclear con Irán, que de una forma u otra ha estabilizado un poco la región y las tensiones que habían antes de firmarse un acuerdo muy negociado, muy difícil de llegar a él, se logró en el año 2015. Entonces, la situación es extremadamente delicada. Y además hay un factor y es la expansión y consolidación de la influencia rusa en Siria, que fue el que salvó al régimen de Bashar al-Assad. Sí. El régimen estaba prácticamente derrotado. Se iba a ir, se lo iba a llevar de encuentro. Las diferentes facciones, porque eran muchísimas facciones. Sí. Al-Qaeda, Al-Nusra, el Estado Islámico, los supuestos moderados, entre comillas, etcétera. Las miles de facciones yihadistas a propósito que hay. De eso, como Washington anunció previamente que iba a mandarse un Tomahawk y dijo más o menos dónde iban a ir. No había nadie. No solamente eso, que estaban los antimisiles rusos preparados y eliminaron 104. Es como si fuera nos mandaron 103 y tumbaron 73. Impactaron 30. Mira, Mozart, es como si te dijera, mira, voy para allá. Sí, prepárate, hora, sí, sal de ahí. Entonces, óyeme, las grandes potencias están jugando con uno. Mira, entonces tú crees que finalmente... Eso no va a pasar de ahí. Eso no, exactamente. Eso no va a pasar de ahí. Mira, eso no va a pasar de ahí. Vamos un poquito más para acá. El problema es el acuerdo nuclear con Irán. Sí, mira, el acuerdo nuclear. Vamos un poquito más para acá, Julio. El Lula, oye, me quedan 2 minutos. Tú sabes que a Lula lo visitó una comisión amplia de senadores en la cárcel ahí en Curitiba. Sí, y encontró que el aislamiento es terrible al que está sometido. Entonces ellos solicitaron unas mejores condiciones para el expresidente de Brasil. Entonces, ese es un proceso que está abierto porque siguen los esfuerzos en procura de sacarlo de la cárcel y ha sido ratificado 1, 2 y 3 veces más como candidato del PT, que no ha dejado de ser candidato del PT. No ha dejado de ser candidato del PT. O sea, que hay, y además el activismo alrededor suyo, que se verifica en ocupación del apartamento con el que se... El movimiento de los sin techo. Fueron y lo cogieron. De Lula. Es de Lula, entonces lo vamos a hacer. Entonces dicen las autoridades y que... Hay todo un movimiento en ese sentido. Entonces, yo quiero, Julio, el tema ¿cómo lo ves? Y al mismo tiempo el asunto de México, que ha tomado una tónica interesante con la posición del... pero son 4 minutos. Del ultrapoderoso, déjame tranquilo, del ultrapoderoso, el señor Slim. Andrés Manuel López Obrador. No, del señor Slim, que saca la cabeza y dice que le preocupa que este hombre pueda ganar las elecciones porque le va a detener ¿Cómo tú lo ves así de conjunto? Del aeropuerto, entre otras cosas. Primero lo de México. Lo de México, que es muy próximo y que es una sola vuelta, no hay votación a mayoría absoluta. Aparentemente va a ser muy difícil. En México todo es posible. Evitar que López Obrador... Pero mira lo que dice este hombre, que se viene abajo todo si gana. Bueno, pues se viene abajo todo. Eso dice Slim, pero Slim no es el oráculo de la verdad. Exactamente. Slim es el representante de sus intereses monopolistas, además. Pero no es un flycito al pinche, ¿no? No. Es una hechura de Salinas de Gortari. Sí, exactamente. Que les regaló un monopolio de telecomunicaciones que se ha expandido y que ha llegado inclusive hasta este país. Sí, no un fly, no. Pero según las informaciones que uno recibe y todos los sondeos de opinión, cada vez se aleja más la posibilidad, porque de impedir que... los otros 2 candidatos que están cerca de él están muy débiles. Ahora,
En México han hecho fraude colosales y de comunales. Así es. Es decir, en México es posible cualquier cosa. Por eso hasta que no pasen las elecciones, yo no podría... El 1 de julio creo que es. Ya. Es en julio. Junio. Sí. Junio. Hasta que no termine ese proceso electoral, cualquier cosa puede ser, hasta matarlo. Sí. Fíjate lo que hicieron con Colosio. Sí. Luis Donaldo Colosio lo mataron. Así fue. Le dieron un tiro en un meeting, boom, en la cabeza. ¿Y Colombia? Colombia sigue el proceso. Casi todos los medios están apoyando al candidato de la derecha, de Uribe. Pero la lucha va a ser entre Iván Duque, que es el candidato, el senador, joven, de 41 años, del uribismo, y el candidato se llama Colombia Humana, de una parte de la izquierda, porque hay otra parte que está en otro sitio, que es el ex alcalde de Bogotá y ex senador también, Gustavo Petro. ¿Tú crees que existe alguna posibilidad, Julio? Ya nos quedan 30 segundos. De que si la oposición venezolana dice hoy, vamos a las elecciones del 20 de mayo. No lo van a decir. Porque el señor. Que no lo van a decir. El hombre se quedó ahí, Pedro. No lo van a decir. Le van a tratar de hacer un cordón sanitario como lo hicieron en los años 60 a Cuba también. Tiene nueva moneda, otra moneda más. ¿Tiró una nueva? Sí. No, es que la hiperinflación en Venezuela es terrible. Otra moneda más. Terrible. 14.000 bolívares por dólar. No. Ya no es ni es lo que vale el dólar, sino es la hiperinflación. Que los precios cambian ya, antes era de una semana definitivamente, a otra, ahora es un mismo día. Esa inestabilidad que han creado todos estos movimientos de judicialización política le han creado a América Latina una situación de mucha incertidumbre. Ay, mira Ecuador cómo está, ahora le marchan también, quieren por todos los medios inventando el expediente al expresidente. Bueno, a Correa. A Correa quieren encarcelar. Con Lula. Es un peleador. Es un peleador, pero bueno, mientras tanto todos esos pueblos están en... Cuando tú tienes el árbitro en contra y tiene... No es fácil. Los guantes, la pelota, los bates. No es fácil. Y yo no sé quiénes están detrás de todo eso. ¿Qué tú crees que? ¿Qué se busca sembrando inestabilidad en la región? No lo entiendo. No lo entiendo. No, ese es un retorno de las políticas conservadoras y neoliberales. Eso es. Eso es lo que se pretende que sobrevivan. Pero mira Argentina. Bueno. Y mira Brasil. Todos esos muchachos ganaron en elecciones democráticas. Los Lula, Dilma, Correa, Ortega, Evo, todos ganaron en procesos democráticos. No busquen retroceder a que los pueblos entonces, si no les permiten expresarse democráticamente, entonces vuelvan también. Quedan días a responder entonces por otra vía. Quedan muchos días por venir. Estos eventos se van a definir muchos de ellos. Sí. Como se nos acabó el tiempo, esperemos esos días. Está bien. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias.